la palabra. Gloria al Señor, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, te presentamos mi hermana Marta, que seas tú usándola en esta noche, Señor. Tú que conoces la palabra que le has dado, Señor, permite que la pueda transmitir a cada uno de nosotros. Que haya disposición en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, usa a mi hermana, Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor en esta noche por esta oportunidad que me brinda el Señor. Aunque me da muchos nervios y pues ya me había negado varias veces, ya me da pena con la hermana decirle tanto que no. Me da pena con el Señor, sobre todo. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, por favor, en Primera de Pedro 1:3. Me encantó mucho este himno que cantamos hace un momento, porque como que me confirma lo que yo voy a predicar, lo que me dio el Señor en esta noche. Primera de Pedro 1:3. Vamos a leer todos, amados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién puede sentirse? Aleluya. Doy gracias al comité de las damas que me tuvo en cuenta para esta noche, pues, traer este mensaje. Bueno. El pensamiento que el Señor me ha dado en esta noche es sobre la esperanza. Entonces voy a empezar dando como una definición. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que nos han prometido, ¿verdad? En el mundo secular, la palabra esperanza tiene un matiz de incertidumbre. La esperanza, según el mundo, es algo inestable y transitorio. Nosotros sabemos que los hombres tienen puesta su esperanza en cosas, como dice acá, inestables y transitorias. Ellos tienen puesta su esperanza en el dinero, en sus riquezas, en su salud, bueno, en fin, en muchas cosas pasajeras, materiales. Sin embargo, en el lenguaje espiritual, nuestra esperanza es una palabra que implica seguridad y determinación. Entonces nos dice el apóstol que nuestro Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Entonces vemos que esta salvación no se debe a ningún mérito ni ningún esfuerzo de parte de nosotros, solamente se debe a la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén, amén. Que se apiadó de nosotros por su buena voluntad. Entonces, Él nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, con el objetivo de que tengamos una esperanza viva. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice la palabra de Dios: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces vemos que el Señor nos dio una esperanza viva y una buena esperanza. Nosotros tenemos por parte de nuestro Dios tenemos una esperanza viva y una buena esperanza, ¿cierto? No es una esperanza muerta, no es una esperanza mustia, no es una esperanza que nos engaña ni nos avergüenza. Es una esperanza que nos sostiene y nos dirige a la vida eterna. Amén. 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 Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces dice que tenemos esperanza mediante ¿a qué? Mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza.
Él es nuestra esperanza, el Señor Jesucristo. Su muerte y resurrección nos dio esperanza. Y a esa muerte y resurrección nosotros... y en efecto esta resurrección del Señor Jesucristo nos es atribuida a nosotros la justificación. Él por medio de su muerte lo justificó. Amén. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve? Entonces es el medio que el Señor usó, ¿cierto?, para salvarnos. Y dice Romanos 6:3, del 3 al 10. Romanos. Está en la pantalla. Yo lo voy a leer. Bueno, así. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven? En vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ven? Ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Él nos justificó, nos dio una vida nueva en Cristo. Y también nos dice de 1 Corintios 15:20, aquí dice que nos dio vida nueva, ¿cierto? Romanos, en lo que leí Romanos del 6, en 3 al 10. Y ahora en 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Ve? Y entonces dice, y nuestra resurrección gloriosa, por medio de su muerte y resurrección, tenemos una resurrección, ¿cierto? Gloriosa a nosotros también. Y dice Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el 16 dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces esa es la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Se trataba no solamente de que él se multiplicara, de que él iba a tener una gran descendencia, sino que por medio de esa descendencia iban a ser un Mesías no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil. En esa promesa venía implicada en esta promesa venía implícito esto. Bueno, vamos a leer Hebreos 6 del 13 al 20. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice que Abraham alcanzó la promesa, ¿cierto? ¿Cómo alcanzó Abraham la promesa? Abraham alcanzó la promesa cuando vio los hijos de su hijo. Él supo que el Señor le iba a cumplir. Abraham no vio al Señor Jesucristo, pero Abraham vio los hijos de Isaac, y en ellos él entendió que el Señor le iba a cumplir todo lo que le había prometido, que él iba a tener una gran descendencia y que de esa descendencia iban a ser el Mesías, ¿sí? Entonces dice, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa,
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, y para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Ve? Es un consuelo que el Señor hizo acá. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, hermanos. Yo estoy hablando de la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, puesta delante de nosotros, que es el Señor Jesús, ¿cierto? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Entonces, dice que el autor de Hebreos nos dice que el Señor le hizo una promesa a Abraham, y que no solo le hizo la promesa, sino que juró. Los hombres tienen la costumbre de que juran por las cosas que están en algún, digamos, dilema o alguna controversia, por así decirlo. Entonces el fin de la controversia de ellos es jurar. Bueno, le juro pues que eso va a ser así, que es una mala costumbre. Entonces, porque ellos no son dueños ni de su propia cabeza para que estén jurando. Ay, mi hermana tenía, una hermana mía vivía con una señora en una casa, y la señora siempre tenía la costumbre de decir así: lo juro por mi garganta. Ese era el vicio de la señora, decir, se lo juro por mi garganta. Y le dio cáncer en la garganta, y de eso se murió. Imagínense, ni la garganta era de ella para que jurara por su garganta. Pero Dios, que es dueño de todo, interpuso juramento, no pudiendo jurar por otro más grande que él, porque no hay ningún otro más grande que él. Juró por sí mismo. No solo prometió, sino que juró a Abraham, ¿cierto? Dios obró de este modo a fin de que, mediante dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, cobremos ánimo nosotros. Dios hizo una promesa y un juramento a Abraham, y se lo cumplió, ¿cierto? Amén. Y que de esa descendencia de él iban a ser un salvador. Entonces, nosotros que hemos podido conocer el cumplimiento de esa promesa, a fin de que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí fue donde se cumplió la promesa. Abraham solo pudo verla hasta donde nacieron sus dos nietos, ¿ya? Pero nosotros hemos podido conocerla hasta el nacimiento de la promesa completa, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces nosotros en eso es que tenemos que llenarnos de esperanza. La esperanza de nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para que cobremos ánimo, los que buscamos un refugio, un donde asirnos fuertemente a la esperanza que tenemos delante de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, puesto que un juramento interpuso en una transacción o en una controversia, ya, ¿cierto? Confirma rotundamente lo tratado. Dice, hay dos seguridades, dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. La promesa, que se basa en la fidelidad de Dios. Dios no puede mentir. No hay forma de que Dios mienta, diga una cosa y luego se desdiga de lo que ya dijo, no, jamás. Y luego hizo un juramento y dice, el juramento mismo nos dice pues que Dios no puede pensar una cosa y hacer otra. Él es la verdad en el pensar, en el decir y en el hacer. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros por esos dos motivos debemos cobrar ánimo. Esa es una época que pues uno siente el ánimo de todos los hermanos un poco decaído por la situación de este país, ¿cierto? Entonces mucho temor, hay mucha zozobra. Entonces este pensamiento que yo traigo en esta noche es ese, que tengamos esperanza, que la esperanza de nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, puesto que no solo tenemos la promesa y el juramento, sino también el cumplimiento amplio de la promesa en Cristo. Amén.
pues Cristo es nuestra esperanza de gloria. Amén. ¿Sí? Amén. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles fuimos los que vinimos a ver el resultado de esta promesa y de este juramento, Amén. que es el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es la esperanza de nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos que tener ningún temor, porque nosotros tenemos esperanza en Cristo. Amén. Dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Amén, amén. hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Entonces, hermanos, todos sin excepción tenemos problemas. Todos nosotros Amén. tenemos problemas, igual que la gente del mundo secular. Ellos tienen problemas también, pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos al Señor y tenemos Amén. esta esperanza Aleluya. del auxilio y de la ayuda, ¿cierto? Gloria a Dios. Hay momentos en que pues la angustia llega a la vida de uno. Digamos, nosotros ahora en este momento, mi esposo, yo, mi hijo, ya tenemos esta ciudadanía, nos da cierta tranquilidad, pero no por eso nosotros no tenemos problemas. Nosotros tenemos problemas muy horribles, graves, que nadie conoce, solamente nosotros y el Señor. Siempre en esta vida van a haber problemas. Entonces, a veces la vida de uno como cristiano es como un barco que está en el alta mar, ¿cierto? Por eso cuando ella dijo, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Dice que Él es el ancla segura, ¿cierto? Amén. Dice que nosotros podemos asirnos de Él, porque Él es la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Él es la esperanza de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Él es el ancla de nuestra alma. ¿Sabe que un ancla es un objeto que estabiliza un barco, ¿cierto? El ancla se lanza y estabiliza el barco. Pues vientos, olas, corrientes, el movimiento del mar, la presión, todo eso hace que el barco, ¿cierto?, se mueva, pero el ancla tiene su técnica de resistir a todas esas fuerzas. La esperanza hace lo mismo en nosotros. La esperanza es esa ancla que nosotros tenemos, a la cual debemos asirnos conforme dice la palabra, ¿cierto? Pero un ancla no se puede, digamos, sostener en la arena. Por ejemplo, el capitán tira el ancla, y si el ancla ahí da en un fondo lleno de arena y no encuentra dónde asirse, el barco no se estabiliza, ¿cierto? El barco sigue andando, no se queda. Entonces nosotros tenemos donde estabilizar esta ancla que se nos puso delante. Cristo, Él es la roca donde esta ancla se fija, ¿ya? Él es nuestra roca. Él es no solo es nuestra esperanza, es la roca donde el ancla de nuestra vida se agarra, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos agarramos del Señor en estos momentos, en todo lo que nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida, en cada momento de angustia, no nos vamos a deslizar ni vamos a andar con algarete, ¿cierto? Algarete es como andar a la deriva. Nosotros no tenemos por qué andar a la deriva, porque nosotros tenemos un ancla segura que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y dice 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿cierto? Y entonces dice Romanos 8:28, ese es Romanos 8:24, mire, ya el mismo Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el mismo Romanos 8:18
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, amén. Entonces, por grandes que sean las angustias que nos vengan a nosotros no tenemos que dejarnos llevar, ¿cierto? Dejarnos llevar por la angustia, sino pues, hermanos, nosotros hemos estado escuchando tanta palabra hermosa que yo me he conmovido porque el pastor, el hermano Felipe, el hermano Nelson, inclusive para mí la hermana Idalí y el hermano Josué, por sencillos que parezcan, ese mensaje es una cosa muy linda en la que hay que meditar. Uno tiene que meditar, uno no puede estar aquí en la iglesia oyendo mensaje tras mensaje, vengo, escucho, me voy, no. Todos estos mensajes que se nos dicen, que se nos predican, es para que nosotros meditemos en ellos. Cuando uno medita en los mensajes que los hermanos le predican a uno, uno extrae miel, la miel de Dios, esa miel que endulza las amarguras de la vida de uno. Toda amargura que uno tenga en la vida la puede endulzar con la miel de la palabra, cuando uno medita en lo que los hermanos predican. Y gracias a Dios pues yo tengo la oportunidad que estoy en la casa y siempre me gusta estar escuchando prédicas, siempre me gusta porque pues para mí es un descanso. A mí todas mis aflicciones, yo estoy escuchando la palabra de Dios y eso me da mucho consuelo, mucha esperanza. Esperanza, hermano, nosotros tenemos esperanza en Cristo. No tenemos por qué vivir como en una angustia y en una zozobra, hermanos. Miren, hermanos, que digamos Donald Trump. Ahora pues Donald Trump es como una palabra que hace temblar a más de uno, ¿cierto? Y miren, hermanos, que yo escuchaba como cuando Herodes hablaba, la gente decía, voz de Dios sino de hombre, voz de Dios sino de hombre, le decían a Herodes la gente. ¿Y qué hizo? Vino un ángel y le dio una gusanera y en 5 días se murió podrida. Ahí quedó el Dios de ellos. Ay, voz de Dios y no de hombre. No le tengan miedo a Donald Trump ni al loco de Elon Musk. A él se quiebra en un momento, Dios le quita la plata y ahí lo deja todo loco. No hay por qué tener ningún temor porque con nosotros está el Señor Jesucristo, la esperanza de gloria. Amén. Con nosotros está la esperanza de gloria. Si nosotros entendiéramos quién es Jesucristo, nosotros no tendríamos ningún temor, nos deleitaríamos en Él, ¿cierto? Entonces, la buena noticia es que el Evangelio ofrece esperanza, nuestro Dios por medio de Jesucristo ofrece esperanza. El desespero se centra en el hombre. Nos damos cuenta de que no es mucho lo que podemos hacer, ¿cierto? Como nos miramos a nosotros mismos, ay, pues no es mucho lo que yo pueda hacer por mí en esta situación, ¿cierto? Pero si nosotros no nos miramos a nosotros mismos, sino que nos centramos en Dios, no, yo no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer mucho. Amén. Mire, hermanos, hoy mi esposo se hizo ciudadano. ¿Se acuerdan que yo les dije ahora 15 días que a mí me decía una compañera, cásese con un ciudadano para que tenga papeles? Yo no decía, no, es que el dueño de este país es mi papá. Así le decía yo, el dueño de este país es mi papá. Y cuando mi papá me quiera dar papeles, si él me los quiere dar, él me los da. Y nada lo va a impedir. Y no estaba específicamente pidiéndole papeles al Señor cuando el Señor hizo todo lo que pasó con Santiago, lo del asalto. Pues imagínense, hermano, ¿quién va a estar pensando que no? Pues yo le digo, a veces pienso yo en mí, uy, si el Señor me hubiera preguntado, yo le digo, no, Señor, mejor no, porque ¿quién va a querer que le asalten a un niñito y se lo golpeen por tener papeles? Nadie. Pero los caminos del Señor son misteriosos y Él lo hizo así, me lo guardó. Porque yo al principio cuando me asaltaron a niña yo estaba como enojada con el Señor, porque yo decía, Señor, no sé por qué permitió que me le hicieran eso a mi niño. Pero después yo recapacité y yo dije, pero no me lo mataron, me lo guardó. Amén. Me lo pidieron haber dado una puñalada o algo y ahí quedar. Con tanta violencia que hay en este mundo, ¿qué más se puede esperar? Pero no, yo dije, ¿yo por qué estoy así? No, el Señor, pues pasó lo que pasó, pero el Señor me demostró que está con Él y me lo guardó. El Señor está con nosotros, hermano, no tengan ningún temor. El Señor los va a ayudar. Si ustedes tienen confianza, si ustedes tienen esa fe, Dios los va a ayudar. Confíen en el Señor. El Señor nos ha hecho tantos milagros. Yo ya llevo 21 años en este país y el Señor nos ha hecho muchos milagros, muchos. Y a mi esposo, precisamente, hoy se estaba acordando, él cumple años esta semana y se estaba acordando que hace
24 años, cumplió años en el desierto. El día que cumplió sus 18 añitos, creo. Estaba en el desierto. Allá cumplió, imagínate hermano, y esta semana ya es ciudadano, 24 años después. A veces hay que esperar, por eso se llama esperanza, ¿cierto? Amén. Por eso se dice porque en esperanza, se dice esperanza, esperanza es como esperar, ¿cierto? Sí, A veces hay que tiene esperar. la palabra esperar. No se desesperen en la espera, no nos desesperemos. Yo llevo 16 años orándole al Señor que me sane de una enfermedad y todavía no he perdido la esperanza de que Él me sane. Y yo le argumento al Señor, le digo, Señor, yo estoy esperando que usted me sane, porque yo le voy a dar la gloria y la honra cuando usted me sane. Yo tal vez no le voy a contar a todo el mundo de qué me sanó, ni cuánto implicó esa sanidad, pero yo voy a tener a alguien a quien poder contarle íntimamente que Dios me sanó después de tantos años y que no desconfíe y que siga esperando porque Dios también le puede sanar. Amén. Entonces yo sigo pidiéndole al Señor que me sane y yo digo, Señor, yo lo que le estoy pidiendo es conforme a su voluntad, y usted dice que cuando uno le pide conforme a su voluntad, usted nos oye y nos da lo que le pidamos. Y yo confío en usted. Yo sé que tal vez usted me está haciendo esperar, es para que para usted glorificarse más. Y también para formarme, porque muchas veces el Señor nos esperará a uno para fortalecer la fe de uno, para madurarla. Porque a mí el Señor me dio muchas cosas, digamos, cuando uno empieza los caminos del Señor, por así decirlo, yo vi que el Señor me daba, yo le pedía y me daba, yo le pedía y me daba, y entonces yo estaba muy contenta, ¿no? El Evangelio es muy rico porque uno le pide al Señor y le ora y el Señor y le da un milagro a uno. Yo le oré 3 años para que me dejara venir a este país y me dejó venir. Y yo soy así, yo le pido, pero a medida que yo fui avanzando en los caminos del Señor, las esperas se fueron haciendo cada vez más largas y más largas. Entonces yo entendí que el Señor al principio, cuando uno es niño, el Señor a uno le da, ¿cierto? Porque uno es un bebé, espiritualmente hablando. Pero cuando uno va madurando, el Señor ya lo va haciendo esperar a uno para que uno madure como cristiano. Y también para que uno entienda que Él es soberano. Amén. Amén. Y que uno le puede pedir a Él, pero también le tiene que decir si usted quiere, si es su voluntad. Señor, si usted quiere, concédame tal cosa. Yo le decía al Señor, Señor, déjame ir para Estados Unidos. Si usted quiere, Señor, si usted quiere. Si usted no quiere, está bien, porque si de pronto me le va a pasar algo a mi niño allá en Estados Unidos y yo aquí altercando, mejor no. Pero si usted quiere, si usted me deja ir, me haría muy feliz, Señor. Y vea, Señor me lo concedió, pero entonces, hermanos, hay que esperar, hay que tener esperanza en Él. Él es nuestra esperanza. Amén. Amén. Dice Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría, ¿cierto? Amén. Dice, hermanos, viene un día mucho mejor para nosotros, porque nosotros podemos estar aquí pidiéndole al Señor muchas cosas, pero se nos acerca el día de la venida del Señor, Amén. que es en el que nosotros tenemos que estar centrados, Amén. viviendo cada día para el Señor. No estando, digamos, viviendo una vida cristiana como a medias. Ustedes saben que todas estas promesas que nosotros tenemos acá, están muy bien, las promesas muy lindas, todas las promesas, el juramento y todo eso está muy bien, pero eso implica un compromiso de fidelidad también de parte de nosotros, una intención, ¿cierto? Porque nosotros aquí no vamos a ser perfectos, pero estamos en el camino de la perfección, Amén. tratando todos los días de hacer lo mejor posible. Acordémonos que todos los días debemos orar, hermanos, todos los días debemos hablar con el Señor, todos los días tenemos que ir a la fuente, leer la palabra. Esto tiene que ser un hábito, Amén. aunque sea un capítulo diario, hermanos. ¿Cómo vamos a extraer miel si no vamos al panal? ¿Cómo vamos a beber de la fuente? O sea, por ejemplo, vean, cada vez que uno viene aquí a la iglesia, lo voy a hacer como una comparación, cada vez que uno viene aquí a la iglesia y escucha al que predica, está bebiendo agua, digamos agua purificada, bueno, pero de la botella, ¿cierto?
Estamos bebiendo agua de un vaso. Cuando usted se sienta ahí, usted está bebiendo agua de un vaso. El agua de la vida la está bebiendo de un vaso. Pero cuando usted va a la Biblia, a leer la palabra de Dios y a meditar en ella, usted está bebiendo directamente de la fuente. Directamente de la fuente. Y cuando usted ora y lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo lo guía y le va explicando a usted lo que usted va leyendo. Si usted medita en lo que está leyendo, el Señor le habla. Este es el único libro cuyo el autor está siempre presente. Amén. Amén. El único libro que usted puede leer y que el autor siempre está al pie del que lo lee. Amén. Entonces, si usted cree que si usted se pone a leer la Biblia, usted no va a entender si el autor está al pie suyo. Él le va a poner en su mente la explicación de lo que usted está leyendo. Él lo va a ayudar. Y si no entiende, pues también ayúdese. También hay comentarios bíblicos muy buenos que le ayudan a uno. Pero hermanos, busquemos de Dios, seamos fieles, porque si Él prometió, juró y cumplió, entonces cuánto más nosotros, si queremos las promesas, también tenemos que hacer lo mismo. También tenemos que hacer nuestra parte, porque no puede ser, digamos, como yo me voy a sentar aquí a pedirle al Señor, a pedirle, pero no me comprometo, no tengo compromiso con el Señor, no quiero servirle en nada. Voy los domingos al culto nada más. Seríamos como los católicos que van a misa los domingos y salen y ya cumplieron. No, hermano, nosotros no podemos ser religiosos, nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos. Amén. Y en cada oportunidad que tengamos, hablarle a las personas que hay un Cristo que salva. Mire que tan linda oportunidad, porque siempre que yo tengo una oportunidad de hablarle a alguien y le digo que le hablé al Señor del LIF y él, pues yo empecé a hablarle al Señor, y cuando ya me dijo que yo soy criado en el Evangelio, yo conozco de Dios, mi mamá es cristiana, a mí me presentaron. Y él me contó ese milagro y lloraba contándome que el Señor le sanó de cáncer a la mamá hace un mes. Y un cáncer con metástasis, hermanos. Es que ese es nuestro Dios. Amén. Sanó a una hermana de la iglesia en Cali, de nuestra iglesia IPUC. Porque mi mamá es de la IPUC en Cali. Y le digo, si supiera el milagro que el Señor nos hizo, me llaman y me dicen que mi mamá tiene cáncer, y de un momento a otro yo no puedo ir porque yo tengo mis papeles, los estoy tramitando, pero yo no me puedo ir. Imagínate cómo era el desespero de él. Y mi familia toda estaba desesperada, y yo no sé por qué yo les decía, Dios va a sanar a mi mamá, ustedes por qué están así, Dios va a sanar. Tenía más fe que los que estaban allá, que son cristianos consagrados. Pero yo le decía, usted era una piedra hablando. Le dije, porque su corazón está como una piedra, porque usted no quiere consagrar su vida a Dios. Le dije, usted era una piedra que el Señor le puso a hablarle a ellos, y él decía que sí, es verdad. Pero usted que espera que no le agradece, que no le entrega su vida al Señor agradeciéndole ese milagro, porque el Señor le salvó su mamá, es para que usted la pueda ir a ver. El Señor le puede ayudar a arreglar esos papeles para que usted pueda ir a ver a su mamá, pero usted tiene que hacer compromisos con el Señor. Ya el Señor le sanó a su mamá y él decía, sí, es verdad, yo sé que tengo que volver a la iglesia, yo ya estoy dejando, ya no tomo, yo estoy dejando todo. Pero yo no sé, yo qué me impide. Le dije, no, usted tiene que poner de su parte, porque para qué tiene su libre albedrío. ¿Sí o no? Esa es la intención de la que yo les hablo. Nosotros tenemos que tener intencionalidad, porque no solamente podemos esperar que el Señor haga las cosas, pero nosotros como pensar que Dios me va a salvar, pero yo no voy a hacer nada al respecto, ¿no? Yo tengo que poner de mi parte, ¿cierto? Lo que Él me pide. Consagrar mi vida a Él, leer su palabra, orar, hablar con Él, buscar de Él. Entonces, hermanos, tenemos esperanza, ¿cierto? Amén. Pero también tenemos que tener hechos, no solamente prédica tras prédica tras prédica, pero no hacemos nada al respecto. Nosotros tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, hermanos. La venida del Señor está muy pronto. Dice que cuando el profeta Malaquías escribió todas las profecías y se terminaron las profecías del Antiguo Testamento, por decir, el Antiguo Testamento quedó completo. 400 años el Señor guardó silencio, ¿cierto? Pero ahí estaba el Antiguo Testamento, ellos lo leían y todo, pero no lo entendían ni lo obedecían. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, el Señor vino, hizo su sacrificio por nosotros, murió. El Nuevo Testamento fue completado y ahí quedó, ¿cierto?
Y digamos, han pasado 2025 años. Entonces, digamos, el Señor guardó silencio, ya lleva 2025 años y solamente unos pocos, porque a pesar de que el Señor guardó silencio esos 400 años, había un remanente, ¿cierto? Que estaba esperando al Mesías. Porque de todos modos el pueblo judío se entregó al fariseísmo y a todo eso, pero siempre ha habido un remanente que ha esperado al Señor. Lo mismo ahora que se completó la palabra del Señor ya. Hay un remanente, aquí hay un remanente, aquí hay una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿A qué iglesia pertenecemos nosotros? ¿A la visible o a la invisible? Porque hay una iglesia que solo Dios conoce aquí, ¿cierto? Dios solo sabe quién es iglesia. Mi consejo en esta noche es que procuremos ser la iglesia del Señor, la iglesia invisible, la que solo Él conoce en su intimidad. Solo Dios sabe la vida de nosotros en la intimidad. Solo Dios conoce nuestro corazón. Entonces procuremos ser esa iglesia invisible. Aprovechemos esta oportunidad de que tenemos estas promesas, de que tenemos esperanza, de que nosotros podemos asirnos a esta palabra, a Jesucristo, que es el ancla de nuestra alma, confiar en Él, no tenerle miedo a los gobiernos, ni porque Él pone reyes y quita reyes. Amén. No le tenga miedo a Donald Trump, porque Dios si quiere en cualquier momento se lo lleva también y ya, ahí queda. Entonces, confiemos en el Señor, es el único que nos debe importar. Y procuremos serle fiel al Señor, procuremos hacer las cosas como Él nos las manda que las hagamos. Y sigamos confiando que el Señor sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Él sabe para qué nos dejó venir a este país. Y si nosotros pensamos, bueno, el Señor me dejó venir a este país, no solo para que yo trabaje y consiga plata, es para que yo comparta su palabra con la gente que no lo conoce. Porque aquí viene mucho inmigrante que nunca ha conocido de Dios. Entonces nosotros que sí le conocemos tenemos la oportunidad de hablarle a otros, ¿cierto? Entonces, hermanos, ocupémonos primeramente del reino de Dios y su justicia, que todo lo demás el Señor no lo da. Si nosotros somos fieles al Señor, Él más fiel todavía, porque si aun siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Entonces, con cuánta más como felicidad el Señor le concede a uno las peticiones de uno cuando Él ve que uno le es fiel también a Él, ¿cierto? Entonces ese es mi consejo para esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no tener ningún temor, a vivir con esperanza, a pensar que es Cristo en nosotros esa esperanza, y que nos ayude a serle fieles a Él, a ser fieles, a vivir para Él. Entonces vamos a orar para quedar despedidos, y pues el domingo el culto a las 10:30, y el hermano Lance lo puede iniciar la oración de despedida. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias en esta hora por